Shalom a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Sania Arroyo de Melián. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que tratamos en mi último video que le he titulado La paternidad de Yahweh. Y en vista de que ha sido un tema tan hermoso, un tema tan extenso, un tema tan profundo en cuanto a interpretaciones se refiere, es un tema que realmente vale la pena compartirlo, vale la pena difundirlo, vale la pena tomar nota de los detalles, de los aspectos más relevantes que el Abba Kadosh nos permite aprender cada día. En el primer video habíamos hablado sobre la parábola del hijo perdido, y este tiene tanto contenido que pudiésemos pasar todo el día hablando solamente de esto. En la parábola del hijo perdido de Lucas 15 encontramos que hay 5 posiciones importantes que no debemos omitir y que es interesante pues conocer desde la perspectiva o desde la posición del padre, conocer desde la posición del hijo menor, del hijo mayor, de los oyentes o del público que estaba escuchando la parábola de Yeshua, e inclusive también sería bien interesante conocer la perspectiva desde los talmidín o los discípulos, los estudiantes de Yeshua. Ahora, desde el punto de vista del hijo menor o comúnmente llamado como hijo pródigo, habíamos pues comentado en el video anterior que por un tema de conceptualización era mejor llamarle hijo perdido, porque este concepto pues denota un poco más la raíz del problema, debido a que el término perdido tiene que ver más con una persona que está confundida, una persona que no tiene la capacidad para poder avanzar, para poder solucionar problemas o conflictos diversos. Mientras que el término pródigo tiene que ver más con una persona que despilfarra, que malgasta sin ningún tipo de cuidado sus bienes. Entonces, el problema era más profundo que un despilfarro o un malgasto de recursos que pudo haber tenido ese hijo menor. Más bien había un problema que era más profundo, que era de raíz, y es lo que de alguna manera intentamos analizar a través de estos videos. Aparte de eso, en Lucas 15 encontramos las parábolas o las enseñanzas que dio Yeshua utilizando este método mashal, que son las parábolas de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y por lo tanto, por un tema pues de asociación y respetando un poco la continuidad de lo que Yeshua intentaba enseñar, estaría entonces la parábola del hijo perdido. Las 3 parábolas tienen el mismo mensaje, donde lo que estaba perdido es hallado, es encontrado y finalmente pues es celebrado. Y para las 3 parábolas eran los mismos oyentes, era el mismo público que eran en aquel entonces pues los perushim, o a quienes hemos conocido comúnmente como los fariseos. También se encontraban los escribas, que eran los que estudiaban y transcribían la Torá. Estaban los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, y los pecadores. Sabemos pues que el padre representa a Yahweh. Ahora, el hijo mayor representa a los perushim y a los escribas, que eran los líderes religiosos de la época, quienes se acercaban a Yeshua más bien para murmurar en su contra, para probarlo y para provocarlo. El hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores, quienes por lo menos se acercaban a Yeshua para escuchar sus enseñanzas.
Ahora bien, quienes escucharon la parábola del hijo perdido se quedaban realmente sorprendidos, porque para la cultura judía de la época era insólito pedirle al padre, estando en vida y estando sano, lo correspondiente a la herencia de su hijo. Nadie se imaginaba que Yeshua pudiera presentar una situación así, porque era algo que no era permitido conforme a la Torá y más bien era considerado como una falta de respeto, como una falta de honra y de servicio hacia su padre. Se trataba de la desobediencia del quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. Es decir, que al no lograr ese nivel de honra, indefectiblemente no le iba a ir bien al hijo menor. Por otro lado, pues no conocemos la razón por la cual el hijo menor quiso salir de su casa. No sabemos si él tenía ya un plan trazado de a dónde ir o cómo él iba a utilizar ese dinero. Más bien pareciera, según las palabras de Yeshua, que él quería ser libre, que él quería tener libertad, que no quería cumplir con ningún tipo de obligaciones y simplemente pues él quería pasarla bien. Sin embargo, aquí tenemos un detalle muy interesante que me gustaría pues compartir con ustedes y que ha sido pues de gran bendición para nuestras vidas poder conocer un poquito más a profundidad pues este tema. De acuerdo a la comparación que hace Yeshua, el padre de estos dos hijos era un propietario de tierras o era un propietario de grandes extensiones agrícolas. Quiere decir que tenía una buena posición económica. Entonces, si estamos hablando de que el padre era propietario de grandes extensiones agrícolas, pues esto incluía lo que era la tierra, lo que era el ganado y lo que eran las cosechas. En Lucas 15:13 dice que tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano. Dice que derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada, una vida desordenada. El padre tuvo que vender rápidamente la tierra, tuvo que vender rápidamente el ganado y las cosechas para poder darle su parte de la herencia a su hijo menor o a sus dos hijos, porque recordemos que al mayor le tocaban las 2/3 partes de acuerdo a la Torá y el hijo menor pues le tocaba 1/3 de lo correspondiente a la herencia. Quiere decir que el padre transformó en dinero, en efectivo o en cash lo que eran sus bienes, sus propiedades y posiblemente tuvo que rematar a un menor costo, a un costo, pues a un precio, como decimos nosotros, de gallina flaca, todas sus propiedades. Quiere decir que el hijo pródigo, estando aún en la casa de su padre, comenzó a malgastar, a despilfarrar los recursos. Es decir, malgastó desde ese momento parte de su herencia para irse a un país lejano. Ahora, para los judíos oyentes de estas parábolas de Yeshua, ellos entendían que el hecho de querer irse a un país lejano es porque él se fue de la tierra de Israel. Se fue a tierra de gentiles y esto era interpretado más bien como un rechazo, como un desprecio, como un menosprecio a la tierra de Israel.
En Lucas 15:16, dice que el hijo menor fue a uno de los ciudadanos de ese país a donde él llegó, quien lo mandó a sus campos a alimentar a sus cerdos. Dice que el hijo menor añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero que nadie le daba ninguna. Entonces, para sobrevivir, el hijo menor ahora se acerca a una persona que no era judía, que era uno de los ciudadanos de ese país, y comienza a comer la comida de los cerdos. Y por lo tanto, pues esto significaba quedar ritualmente impuro, lo que le convierte en una persona vil, en una persona baja, en una persona repugnante, considerado como que come todo tipo de carne. Y esto quiere decir que el hijo menor se convierte en un hombre sin Torá, en un hombre sin emuná para su propia gente, y su vida gloriosa con su padre, con su familia, ahora se convierte en una vergüenza porque vive y come con los cerdos. Pero aparte de quedar impuro, dice las escrituras que él se acercaba a un ciudadano de ese país. Es decir, el hijo menor, en vez de buscar nuevamente a su padre, en ese momento el hijo perdido deposita su confianza en alguien que era un gentil o en alguien que no conocía las leyes de la Torá, por las cuales él había crecido y él se había desarrollado. Entonces le tocó apacentar a los cerdos. Recordemos que el cerdo era catalogado como el peor animal en la lista o en la escala de lo que son los animales impuros. Y esto nos hace pensar que Yeshua fue tan creativo, fue tan ocurrente en inventar esta parábola que es inventada en cuanto a su manera de expresarla. Pero realmente Yeshua estaba haciendo una comparación de cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, él destapó e hizo público lo que la mala casa de Judá quería ocultar, manteniendo en silencio situaciones, realidades que se estaban presentando. Y es por eso que para ese público oyente, para ese público de judíos que escuchaban a Yeshua, más bien para ellos esta historia, digamos que fue la peor historia que alguien les pudo haber contado en esa época, porque era una historia que rompía con todas las estructuras y con todos los esquemas que existían en ese tiempo. Porque estamos hablando de que un hijo le pide su parte de la herencia a su padre, y eso era algo que no se estilaba y que en principio pues no estaba conforme a lo estipulado en la Torá. Estamos hablando de que el padre tuvo que rematar a precio de gallina flaca, como decimos nosotros, sus propiedades, sus bienes, sus tierras, sus cosechas, su ganado. Estamos hablando de que ese padre tuvo que convertir en dinero todo lo que tenía en especie, lo cual no era lo que se acostumbraba, porque para el pueblo de Israel la tierra era algo muy importante, porque
significaba, o sea, tenía un significado o representaba un símbolo del pacto de Yahweh con el pueblo de Israel. Estamos hablando de que el hijo menor se va a un país lejano, rechazando la Torá, las leyes, las costumbres, la cultura del pueblo de Israel. Estamos hablando de que ese hijo menor malgastó, derrochó todo el dinero viviendo de una forma desordenada. Estamos hablando de que se acercó a un ciudadano de ese país a donde él llegó pidiéndole ayuda. Estamos hablando de que se puso a trabajar alimentando a los cerdos. Dice las escrituras que el hijo perdido añoraba llenar su estómago con las vainas de algarroba, que esta era una comida que se le daba exclusivamente al ganado y que era un alimento o es un alimento que es dulce, y hay personas que dicen que es apetecible. Otras personas dicen que no es para nada apetecible, que tiene pues un sabor amargo al mismo tiempo. Y para esto era el alimento que le daban a los cerdos, pero nadie le daba nada a este hijo perdido. Es decir, que el hijo menor fue peor inclusive que un indigente, porque al menos a un indigente o a un pordiosero alguien le iba a lanzar algo, alguien le iba a dar algo, pero en la parábola de Yeshua dice que él pedía, que este hijo menor le pedía a la gente de ese país donde él se encontraba, y nadie le daba nada. Y por lo tanto, pues terminó deseando la comida de un animal que sabía que era inmundo. Para la mentalidad judía, las algarrobas tenían una relación con el hecho de hacer teshuvá o tener un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque para el pueblo de Israel, las épocas o los tiempos de hambre, las épocas de hambruna, eran consideradas un juicio de Yahweh, y según el desarrollo de la historia, el hijo menor se había gastado todo y además se levantó justamente una hambruna en ese momento en todo el país donde él se encontraba. Y esto fue algo que, si nos ponemos a analizar, fue permitido por Yahweh, y como el hijo menor se había gastado todo, pues comenzó a pasar necesidades extremas. Y en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, cuando venían esas temporadas de hambre, ellos comían algarrobas. Y después que comían algarrobas, dicen la historia, pues que ellos se arrepentían y volvían sus vidas a Yahweh. Se dice que en el tiempo de Yohanan el Inmersor, o a quien hemos conocido como Juan el Bautista, las escrituras dicen que su comida era saltamontes y miel silvestre en algunas versiones. Hay otras versiones que dicen que su comida era langosta y miel silvestre. Sin embargo, también hay conocedores, estudiosos, historiadores que dicen que existía algo que se llamaba algarrobo de Judea, que contenía o que contiene un fruto que, estando verde, era muy similar a la langosta, y era una costumbre común para el pueblo hebreo pues llamarle langosta a este fruto.
Por supuesto que a todas estas, pues nadie tiene la verdad en sus manos. La verdad pues solo le pertenece a Yahweh, y cuando Él haya establecido su reino sobre la tierra, pues conoceremos en detalles todos estos aspectos, conoceremos exactamente si esto pues tiene esta interpretación y tiene este significado. Sin embargo, pues todo esto nos permite abrirnos un poco más mentalmente, sobre todo a quienes estamos pues de este lado del mundo, nos permite ubicarnos en lo que es el contexto hebreo. Dice las Escrituras que el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa, y por lo tanto su padre salió y le suplicó. Pero el hijo mayor le dijo: mira, yo he trabajado por ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora viene este hijo tuyo, después que ha despilfarrado tu propiedad con prostitutas. Lo sorprendente de este pasaje es que cuando Yahshua explicó la parábola del hijo perdido, él nunca dijo que este hijo había estado con prostitutas. Sabemos, conforme a las Escrituras, pues que tuvo una vida desordenada, que tuvo una vida de pecado, pero nunca Yahshua especifica que él haya estado con prostitutas. Esto nos lleva a reflexionar que el hijo mayor se inventó toda esta situación, inventó algo que él no tenía la certeza verdadera de que hubiese ocurrido. Y esto es lo que sucede muy a menudo. Los religiosos son capaces de inventar cualquier cosa con tal de hacer que los demás no crezcan, con tal de hacer que los demás no avancen, y aparte de eso, sean mal vistos. Y si eso implica que se mencione pues algo que difame o injurie a alguna persona, pues ellos no tienen ningún problema en hacerlo. Recordemos que al principio, cuando les mencioné que el hijo mayor representa a los perushim o a los fariseos, a los escribas, que eran los líderes religiosos de esa época. En Lucas 15, 31, 32, el padre dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, lo que le habrá quedado de la herencia a su padre y lo que le correspondía a ese hijo mayor, que eran las 2/3 partes de esa herencia. Además, el padre le dice: teníamos que celebrar y alegrarnos porque tu hermano menor, estaba muerto y ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. La paternidad de Yahweh consiste en darle vida a lo que está muerto. La paternidad de Yahweh consiste en encontrar lo que se ha perdido y además celebrarlo. El hijo perdido y pródigo se fue de la casa de su padre, pero nunca pudo erradicar el amor de su padre, porque aún cayendo en el nivel que estaba por debajo de la indigencia, él recordó el amor del Padre. Dice las Escrituras en 2 Corintios 2:15, porque para Yahweh nosotros somos aroma agradable del Mashiach Yahshua, tanto para los que se están salvando como para los que se están perdiendo. En 2 Corintios
5, 14 y 15, dice que porque el amor del Mashiach Yahshua tiene poder sobre nosotros para que nos sujetemos a Él, porque estamos convencidos que un hombre murió por toda la humanidad, lo que implica que la humanidad ya estaba muerta. También dice, y que murió por todos, para que aquellos que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que por ellos murió y fue resucitado. Cuando Shaul dice que el amor del Mashiach Yahshua tiene poder sobre nosotros, es porque ese amor nos persigue. Es porque ese amor no nos va a dejar ni a sol ni a sombra. Es porque ese amor nos busca, nos rastrea, nos procura. Hay otras versiones que dice que el amor del Mashiach nos constriñe. Y eso quiere decir ejercer presión para lograr algo. Y eso es algo así como cuando tenemos que presionar, por decirlo de alguna forma, a un bebé para poder darle una medicina. Porque sabemos que la medicina la necesita y la va a caer bien. Tenemos de alguna manera que agarrarlo y presionarle un poco para que pueda tomar esa medicina. También pasa en el caso de los perros. A veces cuando están chiquitos, pues hay que abrirles pues el hocico y meterle pues la medicina hasta la garganta. De alguna manera pues hay que presionar para poder lograr un bien en esa persona o en ese animal. Y ese es el amor de Yahweh para con nosotros. Es un amor que nos vence, es un amor que nos desbarata, es un amor que nos somete. Nos podemos ir de las redes sociales cuando nos sintamos mal y no postear más nada, y podemos tener momentos donde renunciamos a todo. Cuando tenemos problemas, podemos cerrar todo, podemos cambiar la foto como muchas veces hacemos cuando estamos molestos. Podemos sentirnos indignos. Podemos meternos debajo de la cama, podemos escondernos, podemos salir corriendo, pero donde estemos, el amor del Padre nos alcanzará. Donde nos encontremos, el amor del Padre nos seguirá. Dice las Escrituras, ¿quién nos separará del amor del Mashiach Yahshua? Tribulación, angustia, persecución, hambre, pobreza, peligros o guerras. Ni la muerte, ni la vida, ni malajín, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni de ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh que viene a nosotros por medio del Mashiach Yahshua, nuestro Adón. Dice en la parábola del hijo perdido, me voy a levantar y regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y el hijo pródigo vuelve a casa, vuelve al Padre, vuelve a Yahweh, porque tocar fondo, caer bajo, muchas veces es permitido por el Padre. Muchas veces es necesario para que podamos realmente entender el valor de ser hijos. Y a pesar de que él había renunciado a todos sus derechos legales y que ya no le correspondía más nada, le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa posición de indigno que él sentía
al final del día es lo que nos hace realmente valorar y ser agradecidos. Y nos lleva a ese arrepentimiento que nos hace verdaderos hijos de Yahweh. Pero aquellos que se creen merecedores de todos, aquellos que miran a otros con altivez, aquellos que se creen que están más cerca de Yahweh o que se creen más conocedores de la Torá, porque se creen mejores, esos realmente no son verdaderos hijos, porque no han pasado por un arrepentimiento genuino. Yo escojo el título La paternidad de Yahweh, porque es el amor más grande, donde así el hijo menor haya caído en lo más bajo que podamos imaginar, Yahweh nos devuelve la esperanza de retomar, de volver, nos perdona y nos salva. El 100% de las ovejas perdidas de la casa de Israel es el hijo menor. Y ese hijo menor pidió la herencia de manera anticipada para independizarse del padre. Mientras tanto, la mala casa de Yahudá, que es el hijo mayor, aceptó esa situación con un intencionado silencio, con una falsa obediencia, aprovechándose de la nobleza del padre. Nadie puede ostentar tener padre si primero no es hijo. Hemos sido grandes conocedores de la Biblia, de la pluma mentirosa, pero hemos sido ignorantes del contexto hebreo. Así que es tiempo de despertar y de volver al Padre. Shalom, Urajot, paz y bendiciones para todos.